especialista en Derecho Público, magíster en Sociología, asesor jurídico de diversos programas de fortalecimiento sindical, de sindicatos y Central Unitaria de Trabajadores Sur, asesor de varios programas para el desarrollo armónico de la sociedad, docente universitario, co-investigador sobre procesos de valoración, capacidades y ciudadanías, coordinador de formación e investigación en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, coordinador de Escuela de Nuevos Derechos y Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos por PEIS, consultor jurídico de asuntos laborales, asesor de la Dirección de Participación de la Secretaría de Educación Física. Le damos la cordial bienvenida. Muy buenos días, doctor Mauricio. Bueno, muy buenos días. Primero que todo quiero agradecer a los compañeros y las compañeras de Semana por esta invitación, a la compañera María Eugenia por esa energía maravillosa que nos contagia cada vez que tenemos la oportunidad de escucharla. Yo voy a conversar un poco, quisiera conversar con ustedes un poco sobre una línea de investigación que venía desarrollando hace algunos años en la relación entre el capitalismo global, el trabajo y el territorio. Un poco para poder ubicar cuáles son los retos que yo considero tiene el movimiento sindical hoy y en particular el movimiento de los maestros y las maestras, o más allá incluso el movimiento de los trabajadores de la educación. Un poco a partir de esas categorías que ustedes han utilizado para convocar esta conferencia sobre sindicalismo, clasismo, etc. Esperemos que estamos intentando prender la máquina. Es este que se llama. Dicen los que saben que la tecnología huele elefante. Bueno, vamos a empezar a conversar. Entonces, llega la presentación. ¿Qué es lo que yo he intentado dedicarme a investigar estos años? Y hay una relación permanente, conflictual. Gracias. No sé, ¿eso qué es? Esa cualquiera de las dos ya está abierta, pero es que no sé cómo cerrar ese cuadro. Usar la configuración. No la siento que se cierra el programa. Entonces, ¿qué haces? Creo que ya. Entonces vamos a hablar de la relación entre globalización, trabajo y territorio, un poco como el marco general de esta
de esta presentación. ¿Qué es lo que entendemos? Por favor, pásenme. ¿Qué es lo que entendemos por globalización hoy? Es lo que llamamos, un poco desde la teoría de Samuel Robinson, el capitalismo global. ¿Cuáles son las características que hoy tiene lo que llamamos el capitalismo global? ¿Qué es la particularidad que tiene con el capitalismo del siglo XX? Es que el capitalismo contemporáneo es un capitalismo mucho más violento, y es mucho más violento porque se encuentra al margen de la explotación de lo que clásicamente llamábamos como los recursos naturales. Estamos al margen de la utilización de la capacidad del planeta. Me disculpo que estoy un poco dispónico. La capacidad de utilización del planeta. Es decir, que la conquista de los recursos que quedan ponen en una alta competencia al gran capital transnacional por apropiarse de esos recursos. Y en ese sentido la apropiación se hace mucho más agresiva. Y se hace mucho más agresiva contra los pueblos, contra las culturas, contra la naturaleza misma. En ese sentido, el capitalismo global del que habla Robinson es un capitalismo social, es un capitalismo global mucho más agresivo. Segundo, que se basa en redes transnacionales de poder. Esto ya lo venimos estudiando en el siglo XX, pero lo que propone la teoría del capitalismo global es comprender que nos encontramos en redes de poder transnacional que subordinan, por decirlo así, al Estado-nación, al Estado nacional, que era la estructura clásica de poder del capitalismo del siglo XX. Entonces digamos que esas redes de poder, como lo vamos a intentar ver más adelante, hoy subordinan al Estado-nación. Tercero, que las lógicas de control de la dominación de la política también son transnacionales. Es decir, que las corporaciones transnacionales a través de instrumentos internacionales definen la política de los estados. No solo el papel que jugaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos de Bretton Woods, sino también las nuevas alianzas de corporaciones transnacionales que definen las condiciones de la acción en los territorios. A manera de ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de vivirlo en Colombia, en las elecciones presidenciales anteriores, las que acaban de pasar. El juego de las transnacionales por presionar a las comunidades a orientarse a tomar decisiones políticas alrededor de un bando, pues se evidenció sobre todo en zonas en donde ya las multinacionales y las transnacionales tienen un control fuerte en términos de extractivismo. El papel jugado por Drummond, por Glencore, por Goldman Sachs en las zonas de explotación carbonífera con respecto a las comunidades para ponerlos a votar en función, no voy a decir nombres, pero ya saben de quién, pues era sumamente fuerte. ¿A partir de qué? Pues de controlar esos auxilios y esos subsidios que las mismas transnacionales dan a las comunidades después de los procesos de explotación. Entonces lo que intenta decir el capitalismo global es que efectivamente estamos a un margen de mayor control transnacional sobre los estados nacionales, un control que todavía es mucho más violento y un control que subordina las instancias de autonomía de los estados nacionales. Annie Leonard tiene un trabajo que se llama La historia de las cosas y ella intenta explicar en ese trabajo que si siguiéramos explotando el planeta en las condiciones en que lo explotamos durante el siglo XX, se necesitarían por lo menos 6 planetas más para que todo el mundo pudiera tener derecho a la igualdad. O sea que no hay manera de alcanzar igualdad en el paradigma de consumo y en el paradigma de explotación que hoy tiene el capitalismo global sobre nuestras regiones. Y esa es un poco la teoría del capitalismo global. Por el otro lado comprendemos la idea del territorio, donde se aterriza entonces la política del capitalismo global. No se aplica de manera homogénea en cada país, sino que tiene variables de acuerdo con las condiciones territoriales. Y esas condiciones territoriales pues determinan en cierta medida ciertos énfasis de aplicación del capitalismo global. Es decir, que en algunas regiones el énfasis estará en el control de la naturaleza, en otras estará en el control de la cultura, en otras estará en el control de las personas y del trabajo, etcétera, etcétera, dependiendo de la diversidad o de la diferencia territorial. Y yo utilizaba el trabajo como eje de análisis, digamos, porque hay otros, por supuesto, se podría analizar esa relación entre globalización y territorio desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la cultura, pero mi tema es el trabajo. ¿Y qué es lo que uno puede observar ahí?
que las condiciones del capitalismo global aplicada territorialmente tiene que ver sobre todo con tres dimensiones, sobre todo tres, lo que llamamos, yo el típico, gracias. ¿Me puedo quedar con uno? Listo, y usted siga entonces. Muchas gracias. No, empanadita no, pero bien, guárdemelo por ahí. Bueno, gracias. ¿Sigo? Bueno, entonces estoy hablando de las tres categorías sobre las cuales está hecha el análisis: capitalismo global o globalización, territorio y trabajo. Su merced me hace favor y le da ahí. Aquí. Este es un mapa sobre el cual se ha estructurado la teoría que Boaventura de Sousa Santos y María Paula Meneses han llamado las epistemologías del sur. ¿Qué es el sur y qué es el norte? Esta línea amarilla separaría más o menos gráficamente lo que se ha intentado entender como un sur, como el sur y el norte desde la perspectiva epistémica. El sur no solamente como una categoría geográfica, sino también como una categoría epistémica, es decir, una categoría en la cual el sur es comprendido como el que provee la fuerza de trabajo barata, la naturaleza o el recurso de la naturaleza y la explotación para el beneficio de lo que podríamos llamar el norte global, el norte epistémico. Por eso, solamente a manera de paréntesis, por eso en la teoría de las epistemologías del sur de Sousa y de María Paula Meneses, Australia aparece al norte, digamos, es una categoría no geográfica sino epistémica. Desde el punto de vista de nuestro sur epistémico y geográfico está la línea amarilla esa que ustedes ven allá, que como se ve no es una línea exactamente recta, sino que más o menos tiene unas variables. Y ahí aparece, bueno, Centroamérica, Sudamérica, África, Asia, la India, una parte de China. Bueno, eso sería lo que podríamos llamar el sur global. ¿Cuáles son las características del sur global en el modelo actual de acumulación? Primero, que la producción de materia prima está concentrada en el sur. África, América Latina, India. Ahí está concentrada la producción de materia prima. De paso va a decir que lo de Venezuela pues tiene que ver exactamente con una relación geopolítica norte-sur y no solamente pues con el discurso de la dictadura. La distribución y el consumo no se mueven igual en donde está la materia prima, sino que la distribución y el consumo se concentran en el norte. Por eso el mapa de la NASA que utilizo acá es un mapa de consumo de energía. Ustedes pueden ver las partes del mundo que tienen un mayor consumo de energía. ¿Se ve? ¿Sí lo alcanzan a ver? Es decir, los punticos amarillos son como bombillos, digámoslo así, ¿no? ¿Dónde está encendida la luz de esa noche maravillosa donde tomaron esa foto sin nubes? Norteamérica, Europa, Asia, Japón. Ahí está concentrado el consumo. Entonces la gran discusión que nosotros tenemos que dar hoy para enfrentar o para comprender cuál es la lucha que tenemos que dar es qué lugar ocupamos no solamente entre nosotros, no solamente con relación a los trabajadores de nuestro país, no solamente en relación con los otros movimientos sociales o con las otras expresiones de lucha, sino también y sobre todo cuál es el lugar que ubicamos en las relaciones de poder norte-sur. Digamos que esta advertencia se venía haciendo desde los 90. Desde los 90 veníamos diciendo, Hugo Facio advirtió y otros, hay que estudiar la relación de poder norte-sur. Pero digamos que a partir del siglo XXI el tema se vuelve mucho más interesante. Entonces ese es un poco el mapa de producción, de distribución y de consumo. Pásenla que siga. Bien, vamos, siga. Ahorita nos volvemos a eso. Este es un poco, solamente son datos, no se preocupen, esto queda al servicio de ustedes, por supuesto. Pero quiero mostrarles algunas de las zonas de mayor concentración de producción de carbón. Como ustedes se darán cuenta, América Latina tiene una alta concentración para la producción de carbón. Estamos en un debate, sobre todo a partir de los objetivos del milenio, con la idea de transformar, de sustituir mejor las fuentes de energía y de intentar eliminar las fuentes de energía del carbón. Pues bien, en eso más o menos han estado de acuerdo los países de Europa, etc. Pero hay que ser claros que ni Estados Unidos ni Colombia están de acuerdo todavía con la lógica de la sustitución de energías de carbón. Por eso es tan importante para las transnacionales
del carbón un país como Colombia y poder controlar sus zonas de explotación carbonífera, porque estamos, digamos, como en la etapa final del agotamiento de ese recurso y por supuesto su valor incrementa. Si su valor incrementa, pues para la vida de la familia Gary Drummond es sumamente importante. Siga. Esto es lo que podríamos llamar las energías verdes del planeta, las zonas verdes o la producción de oxígeno del planeta. Como se puede ver, obviamente, lo que llamamos la Reserva Natural Amazónica, África, Centroamérica, concentran la mayor producción de energía verde del mundo. En la parte de arriba también está verde, pero ustedes deben tener en cuenta que sobre ese verde hay... No, desierto no. Hielo, ¿sí o no? Si esa vaina se llega a derretir como está pasando, cierre y vámonos, ¿no? Cojan para Marte, no sé, busquen casa en Saturno, porque lo que viene es un proceso de enfriamiento generalizado del centro de la Tierra, producto del deshielo, y entonces, bueno, chuca, ¿no? Ya ni el testamento, ya ni para qué. ¿Sí? Estas son las zonas de concentración de energía verde. ¿Cuál es el modelo transnacional de concentración de la energía verde? Pues dos, el que hemos visto en México y el que hemos visto en la Amazonía. Privatización de grandes extensiones de tierra, como México Verde, que es una extensión de más de 200.000 hectáreas, para la acumulación de oxígeno para la venta. ¿Sí? Ahí no hay gente, no hay nada, es oxígeno producido para satisfacer el mercado norteamericano. Y lo que tenemos en la Amazonía, que es la concentración de zonas de la Amazonía para la producción de oxígeno, con el atenuante que tenemos en la Amazonía, que tenemos por un lado producción de oxígeno y por el otro lado destrucción del oxígeno a través de la industria maderera y la minería del oro, y bueno, otras minerías. Pero esa sería la riqueza verde. Y aquí para decir algo que decía la profesora María Eugenia ahorita, ¿cuál es el eje de las luchas futuras o presentes? Pues parte de las luchas futuras y presentes están basadas en la concentración de las fuentes de agua potable, de agua dulce, de agua de consumo y por supuesto de la producción de oxígeno. Y obviamente esto está atravesado por una política transnacional de control de esas fuentes de riqueza. Síganos, no sé cómo. Qué pena que no la dejo. Este es un mapa también de FAO, de Naciones Unidas, un poco antiguo, que muestra la zona de concentración de muertes por hambre en el mundo. Entre más oscuro, más muertes por hambre hay en esa región. Entonces ustedes se podrán dar cuenta que sobre todo en África la concentración de muertes por hambre es mayor. Colombia tiene una rajita chévere y Bolivia es el país con mayor muertes por hambre para el año 2011. Sin embargo, eso cambió. Ese mapa cambió. No hemos encontrado el nuevo, pero ese mapa cambió. Y lo que nos muestra el mapa reciente es que los dos países con mayor proporción de muerte por hambre en América Latina ya no son Bolivia y Haití, es Colombia y Haití. Es decir, que nosotros sustituimos a Bolivia en el ranking de muertes por hambre, porque Bolivia ha venido desarrollando un periodo progresista de cambios en la política social, en cambios en la política de los derechos, que le ha permitido salir de esos estándares, pero nosotros caminamos en el sentido contrario a lo que ha sido la época progresista latinoamericana y en particular de la experiencia boliviana. Entonces, digamos que si ustedes miran el dato de la Guajira, que no suena, yo sé que todos estamos espantados con las noticias de Venezuela y todas esas cosas, pero no hay comparación alguna entre la Venezuela de hoy y la Guajira de hoy. Ninguna. Sencillamente no hay comparación. El tema de la Guajira es un tema de... ¿cómo lo decimos? Para que suene trágico. Es un tema trágico. Es un tema trágico. Estamos perdiendo 5.000 personas al año por hambre. O sea, las cifras de la Guajira son cifras escalofriantes. No estamos solamente ante la desaparición de cualquier cosa, estamos ante la desaparición de una cultura milenaria, la cultura guayú, por el agua. Pero no quiere decir que no llueva, llueve en el desierto. Pero lo que no hay es posibilidades de acumular esas aguas por la pobreza. Y además porque los dos ríos que más o menos nutrían la Guajira, Ranchería y el Arroyo Bruno, fueron desviados para la producción
producción de carbón del Cerrecón. Y a esto se refiere Robinson cuando habla de un capitalismo mucho más brutal y violento, donde la gente deja de importar porque lo importante es la producción transnacional, en este caso del carbón. Siga su merced. Sigan comiendo, yo los voy asustando, no se me vayan a... ¿Cómo se dice? No se van a indigestar. ¿Quiénes son entonces los responsables de esto? Pues este es un mapa que muestra lo que podríamos llamar las conexiones transnacionales. ¿Quiénes son los dueños del negocio? Pues uno puede seguir peleando con el muñequito este y uno puede seguir peleando con los personajes locales, pero si no comprende la conexión territorial con los poderes transnacionales, entonces no alcanza a comprender, digamos, el nivel estratégico de la lucha. Lo que muestra este mapa es quiénes son los dueños del negocio. Colombia tiene hoy alrededor de 700 empresas transnacionales desarrollando negocios asociados con los sectores energético, extractivista, de servicios, principalmente esos, pero también en otro tipo de sectores, la educación, la salud, transnacionales. De hecho, cada día estamos más, a excepción de los maestros, digamos, el resto de los colombianos cada vez dependemos más de una transnacional en temas de salud, de alguna de las transnacionales que se han quedado con el negocio de la salud. Estas serían las redes transnacionales que definen entonces el poder local o el poder territorial, las que financian las campañas para controlar el poder local y el poder territorial. Estas son, digamos, aquí está el capital que financia ese poder. Sigue. Entonces, ¿qué hizo Colombia o qué ha hecho Colombia para ponerse al tanto, para ponerse al servicio de esa red de corporaciones transnacionales? Esto lo saben ustedes, así que no me voy a demorar. Por un lado están los TLC, 24 TLC. Un TLC es un tratado de libre comercio, tenemos 24 tratados de libre comercio. Digamos que en eso tenemos una amplia promiscuidad, tenemos una amplia... Somos poliamorosos, ¿no?, con nuestros socios al respecto del tratado de libre comercio. Me interesa concentrar un momento con este mapa. Este mapa es de la Agencia Nacional de Minas. La Agencia Nacional de Minas es la entidad del Estado que se encarga de hacer seguimiento a los títulos mineros otorgados. Los puntos rojos que ustedes ven en ese mapa son títulos mineros. ¿Lo ven? Son títulos mineros. El periodo más eficiente de producción de títulos mineros fue el periodo de Santos. El periodo del gobierno, los dos gobiernos de Santos, dos veces. Los dos gobiernos de Santos, donde los títulos mineros se incrementaron. Ahorita estamos hablando más o menos de 14.000 títulos mineros en Colombia. Los datos son más o menos el 66% del territorio colombiano entregado en títulos mineros. Entonces la pelea, no sé si la han escuchado, seguramente sí, la pelea de Francia Márquez en el Cauca, en Suárez, o del Consejo Comunitario de la Toma, es enfrentando títulos mineros de Anglo-Gold que fueron otorgados por el Estado colombiano en las montañas en donde nace el río Cauca, en donde nace el río Suárez. Y así por el resto del territorio colombiano. Solamente pongo el ejemplo de Francia, pues porque ha estado de moda por estos días. Pero este es el territorio colombiano. Esta es la pugna del territorio colombiano. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué hacemos, no? Hay dos posibilidades, pues vivir tranquilos los 15 años que nos quedan, sin preocupaciones, orando mucho para conocer el paraíso, ojalá no lleguemos a tirárnoslo, o enfrentamos el modelo extractivista en Colombia. Y esto implica una reorientación de la política, que en su momento hicieron Ecuador, que hizo Bolivia, que en su momento hizo Brasil también, acá no. Pero este es un mapa complicadísimo, sin contar las zonas de producción de coltan que están allá en la Orinoquía, sobre las que nadie habla y nadie se acuerda, en donde hay otro genocidio contra los pueblos originarios en el Guaviare, en el Bichada, en el Guainía, por la apropiación pirata del coltan que sale por Venezuela. Siga, ¿ya los asusté ahora sí? ¿Todavía no? ¿Ya desperté sus hebras sensibles o todavía no? Digan la verdad, tranquilos. Si no lo he logrado, sigo insistiendo. Entonces, ahora sí, ¿vieron el mapa anterior? Devuélvase, mi querida Rosana. Frescos que esto los dejo a ustedes para que lo trabajen, no se preocupen. Ahora, ¿vieron el mapa? Mírenlo, ¿no?
siguiente. Este es el mapa de la concentración de los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Si quiere, devuélvase otro poquito. Otra vez, devuélvase. Vaya, vaya. ¿Se parece, no? O sea que hoy hay una coincidencia. Eso está grabando, ¿sí o no? Hay solamente una coincidencia. No tienen nada que ver las transnacionales con la muerte de los líderes sociales. Solamente es una coincidencia territorial. Que en las zonas de pelea por títulos mineros y en las zonas donde la gente está defendiendo el agua, la naturaleza, la vida, es donde se han incrementado los asesinatos de líderes sociales. Esto ya se vivió en Centroamérica. Esta es la Guatemala de hace 20 años. Este es El Salvador de hace 10 años. Esta es la Colombia de hoy. Esta es la África de hace 60 años. ¿Entienden lo que estoy intentando decir? Que la lucha hoy de la vida de quienes se han enfrentado al modelo extractivista es sumamente importante en la agenda nacional, en la agenda internacional. Porque no es coincidente, ¿sí? El gota a gota ese que estamos viviendo día a día en este gobierno. Ayer asesinaron a otro líder indígena, otro líder de la Sierra Nevada, precisamente en uno de los territorios en donde las comunidades y los pueblos indígenas se han cerrado a la banda con respecto a la minería, y no solamente a la minería, sino a las otras formas del extractivismo, a los grandes hoteles para aprovechar la sierra, etcétera, etcétera. No, y sin embargo, bueno, la respuesta ha sido la que ya sabemos por todo el país. No es una cosa coincidente, no es una cosa que aparezca, no, responde a un modelo de país, responde a un modelo de economía, que es el modelo extractivista. Siga ahí. Bueno, siga. Esto es Alianza Transpacífico, IRSA. Todo esto de los deudas, cuando quieran amargarse el día, se sientan a mirar todos los proyectos transnacionales en Colombia. IRSA. Siga. IRSA. Espera, devuélvase así. Solamente para mostrarles uno de los proyectos de IRSA que tienen más impacto hoy. La posibilidad de construir una carretera que conecte el borde de Colombia, a mí siempre me olvida esa ciudad, Puerto Carreño, con Buenaventura. Buenaventura está por acá cerca. ¿Conocen Buenaventura? ¿Alguno de ustedes conocen Buenaventura? Aquí arribita. Construir una carretera que conecte al país por ahí para la extracción minera. Y va a Buenaventura. Yo vengo de Yumbo. Ayer estaba en Yumbo precisamente conversando con los compañeros de allá sobre lo que es el nuevo proyecto de expansión logística portuaria que sale de Buenaventura para ubicarse en Yumbo y Lobo Guerrero. O sea que toda esa gente de allá pueden seguir peleando el estatuto docente, para ellos que sí, pero lo cierto es que lo van a dejar de allá, y las casas de los maestros que han trabajado con tanto cariño lo van a convertir en centros de acopio de contenedores. Esa es la discusión. Bueno, siga, TPP, Oakland. Solamente, la que sigue, solamente con Oakland quiero decir dos cosas. Fue muy importante la incidencia de Oakland en la construcción del plan de desarrollo, sumamente importante. Porque ustedes saben que nosotros entramos a Oakland el año pasado, hace 2 años, algo así. Eso. Es decir, ya somos un país rico, ¿sí o no? No se ríen. Somos un país que hace parte de la alianza de los países ricos del mundo, la OCDE. La OCDE es como el América de Cali del fútbol en Colombia, ¿sí? El poderoso. Entonces, entramos a OCDE porque sí, queríamos estar en la liga de los grandes. Pero OCDE nos dice, pues si usted quiere estar en la liga de los grandes, tiene que garantizar ciertos cambios en su política. Vamos a mencionar solamente 3. La primera, los colombianos según OCDE pagamos muy pocos impuestos. 43% del dinero que recibe un colombiano lo devuelve en impuestos. Sin embargo, eso es bajo para la OCDE. Entonces dice, tiene que subir los impuestos. Miren el plan de desarrollo. ¿Qué le está diciendo el plan de desarrollo? Pues que hay que incrementar la tasa tributaria de las personas y reducir la tasa tributaria de las empresas. Eso lo dijo el señor en campaña, sin embargo la gente votó por eso. Entonces, impuestos. Segundo,
El sistema pensional en Colombia es demasiado favorable porque la gente se jubila muy joven. Entonces hay que elevar la edad de pensión de las personas. Efectivamente, pues uno a los... ¿a qué edad es que se pensiona acá? 75 años. Pues uno está 65, 62, 65. Realmente, pues sí, a los 62 uno está en la flor de la vida, ¿sí? Hasta ahora empezando a vivir, conociendo el mundo. Bueno, hoy de lo que propongo. A los 65 empieza uno a madurar realmente. ¿Sí o no? Lo que propone Octe es que eso pase a los 75 años y significa un solo régimen hombres y mujeres, porque las mujeres tienen derecho a la igualdad. Esa es la política de Octe. Tributos, pensiones. Segundo, ¿qué hace el Estado que tiene que encargarse de las cárceles y la policía, los impuestos y la administración pública, de manejar los fondos de pensiones de las personas? Déjenle eso a los que saben administrar plata, que son los bancos. Entonces hay que entregarle el sistema de aportes a pensiones a los bancos, y hacia allá van, hacia entregar lo que queda de colpensiones y también un poco los regímenes especiales que quedan en Colombia, que son pocos, incluido el de usted. Entonces hemos hablado de... Páreme hola porque estoy como conversando. Hablamos de... ¿El primero que fue? Impuestos, tasas tributarias, edad de pensiones, fondos de reformas pensionales y cuatro que me parece clave en esto. Colombia tiene que conectarse territorialmente, o mejor, en términos de capitalismo global, Colombia tiene que conectarse regionalmente al desarrollo de la región. ¿Cómo se llama eso y cómo se traduce eso? Proyectos IRSA, proyectos de la iniciativa de la infraestructura regional americana. Andina, IRSA, que es que Colombia tiene que estar conectado con el área en términos de grandes proyectos de infraestructura, hidroeléctricas, termoeléctricas, carreteras, las 4G. ¿Se acuerdan que había un candidato que hablaba de las 4G? Bueno, las 4G son los grandes proyectos IRSA. Eso es OCDE, y el plan de desarrollo nuestro responde a esto, a ese modelo OCDE. Muchas gracias. Bueno, ya esto tampoco es para demorarnos, es para mostrar que efectivamente la línea roja es la sustitución de las exportaciones de Colombia. Colombia dejó de exportar otros productos alimenticios, agrícolas, etc. y se concentró en la explotación de materia prima, de minería. Entonces, en los últimos 20 años invertimos la lógica y pasamos solamente a exportar materia prima, carbón, níquel, oro, etcétera, etcétera. A exportar, perdón. Creo que lo dije bien. Siga. Bueno, ahora quiero meterme en esta discusión ya. Dejémosla ahí, dejamos la presentación ahí. Esto era para, ¿cómo se dice? Para estimular su esperanza, solamente. Esta es la parte esperanzadora. Ahora hablemos un poco de qué es lo que debería pasar en Colombia. ¿Cuál es el campo de acción? ¿Cuál es el campo de las luchas que hoy requiere un país como Colombia? ¿Cuál puede ser su capacidad de respuesta ante esto que parece tan grande y tan agobiante? Tiene que haber respuesta, tiene que haber una alternativa, tiene que haber posibilidades de cambio, tiene que haber posibilidades de ajuste. Y ahí conecto un poco con la propuesta que ustedes han dicho. ¿Es suficiente hablar hoy de sindicalismo clasista en Colombia? ¿Es suficiente para dar la pelea el sindicalismo? Llámele con el apellido que quieran, clasista, alternativo, no sé qué. ¿Es suficiente el sindicalismo? ¿Es suficiente el sindicalismo clasista? ¿Es suficiente las luchas por el trabajo? Entonces mi teoría es que ninguna de las tres son suficientes. Ni es suficiente el enfoque clasista dentro de las luchas de los trabajadores, ni es suficiente las luchas sindicales dentro de las luchas de los trabajadores, y no es suficiente las luchas por el trabajo dentro de las luchas del pueblo. O sea que habría que mirar cuáles son las otras luchas. Parto aquí entonces
una premisa que ha propuesto también Boaventura de Sousa Santos. Sousa ha dicho esto: la lucha de hoy es una lucha que tiene, o el enemigo de hoy es un enemigo que tiene al menos tres cabezas, que sería el capitalismo, en esta lógica del capitalismo global que hemos expresado, el colonialismo y el patriarcado. Él ha dicho, esos son los tres enemigos a derrotar: capitalismo, colonialismo y patriarcado. Pero ellos tienen una potencia, y es que capitalismo, colonialismo y patriarcado han logrado articularse eficientemente para mantener el poder y controlarlo. En cambio, las resistencias al capitalismo, el colonialismo y el patriarcado siguen siendo resistencias fragmentarias. O sea que nuestras luchas son fragmentarias, mientras que el enemigo está unificado. Y entonces, dependiendo de ciertas realidades territoriales, en algunas zonas será más fuerte el colonialismo que el capitalismo, que el patriarcado. Mirémoslo rápidamente, quiero volver sobre Buenaventura, pues porque lo conozco muy bien. En Buenaventura tenemos sociedades portuarias que fueron privatizadas en el año 91. No sé si lo sepan, Colombia privatizó Puertos de Colombia en el año 91. Trabajadores que ganaban bien, más o menos, digamos, que tenían un salario decente, estable, ¿sí o no? Se armó toda una bulla nacional de que ganaban demasiado. Imagínense un obrero ganando más de 5 millones de pesos, es una cosa inmoral. Y se hizo toda una campaña nacional para mostrar que los obreros ganaban mucho y que eso ganaba el negocio, y entonces que ese negocio estaba muy caro y entonces no se podía mantener así, entonces había que privatizar los puertos. Y se privatizaron los puertos. En adelante, ¿cómo se empezó a contratar la gente? Pues como conocemos en términos de la lógica del capitalismo global: precarización, tercerización, deslaboralización. Eso que Durán ha llamado pasar de la servidumbre obligatoria del trabajo. Es decir, ustedes saben que están trabajando y tienen conciencia de que trabajan por un salario, y lo saben o no, y saben que tienen que ir a trabajar y tienen que cumplir horario, y lo hacen a veces también con gusto, porque además le han aprendido a tener amor al trabajo que hacen. Pero esa servidumbre ha pasado de ser esa servidumbre obligatoria por la servidumbre voluntaria, es decir, que la gente se entregue, se precarice, trabaje por menos por gusto. Y eso tiene que ver con los modelos de emprendimiento y de precarización y de deslaboralización. Entonces a la gente ya no le dicen usted es un obrero, sino usted es un emprendedor. Usted no es un obrero, sino que usted ahora es un empresario. Usted es el empresario de su propia empresa. Entonces usted tiene su propia empresa, entonces usted asume los riesgos de su propia empresa, pero ya usted es un empresario. Usted se puede levantar a la hora que se le dé la gana a trabajar, a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, usted decide eso. Se puede acostar a la hora que quiera, sea a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana, usted es libre en ese discurso de la servidumbre voluntaria. Y ahí nos hemos metido, digamos, en esa necesidad de entender cómo cambiaron las relaciones de trabajo en los 90. Entonces, volviendo a Buenaventura, la gente entró en condiciones de trabajo precario, sin contratos, con contratos por hora, con contratos, algunos prestación de servicio. Al que le iba bien tenía un contrato de prestación de servicio. Bueno, ya llegaban a pararse al puerto a ver quién los metía, y entonces el que los metía les pagaba al final de la jornada lo que les tuviera que pagar. Así duró el trabajo portuario por lo menos hasta el año 2008. Pero a eso tiene que sumarle otros factores: la violencia territorial por el control del territorio. No sé si ustedes conocieron la historia de las casas de pique, que eran zonas de Buenaventura en donde el paramilitarismo picaba gente, de verdad picaba gente. Eso suena escabroso, pero picaban gente. Buenaventura aún así siguió luchando por intentar salir de esa situación. Pero lo que quiero mostrar aquí es cómo pasamos de condiciones de trabajo decente a condiciones de trabajo precario en una región como Buenaventura, capitalismo. Con un elemento adicional, que Buenaventura tiene un carácter de población esencialmente afrodescendiente. Son pueblos africanos que, producto de 400 años de lucha por la libertad, llegaron a ubicar esas regiones. El castigo del poder central fue aislar esas regiones del desarrollo. Entonces el valle todo funciona alrededor de Cali, o como sucede acá,
aquí todo el desarrollo funciona alrededor del pasto. Y el Pacífico colombiano no se conecta para nada. Si uno conectara el Pacífico colombiano desde Tumaco hasta arriba, hasta el tapón del Darién, efectivamente los datos de la realidad serían todavía más escabrosos, porque las zonas más miserables de nuestros departamentos son los que están pegados al Pacífico. Sin embargo, como están mirando hacia Cali, mirando hacia Pasto, mirando hacia Medellín, no alcanzamos a observar ese nivel de pobreza y de exclusión que vive el Pacífico, de precariedad de la vida que vive el Pacífico colombiano. No alcanzamos a verlo, y no alcanzamos a verlo por nuestra estructura territorial que nos pone a mirar de cara a la ciudad y nos compara con Cali, nos compara con Pasto o nos compara con Medellín. Pues no hay nada que hacer. En la comparación, si alguien tiene 2 gallinas y uno no tiene ninguna, pues ambos tienen ya una gallina. Esa es la estadística. Bien, ¿cuál es nuestra posibilidad de respuesta? Repito, ¿es suficiente la lucha por el trabajo? No. ¿Es suficiente la lucha sindical? No. ¿Y es suficiente, digamos, la lucha exclusivamente nacional? Entonces, habría que pensar en cuáles entonces las posibilidades de acción colectiva que tuvieran un enfoque emancipatorio. Primero, sobre ese concepto del clasismo. ¿Qué es el clasismo en términos teóricos? El clasismo es, digamos, una manera de llamarle a la teoría de Marx de la lucha de clases. Marx escribió la teoría de la lucha de clases más o menos a mediados del siglo XIX. Digamos que hay varios trabajos importantes para comprender la teoría de la lucha de clases. Quizás el más importante, que tiene un carácter también propagandista, es el Manifiesto Comunista del 48. Pero no es suficiente eso. Sería importante leer el capítulo primero de la ideología alemana del año 47, donde explica en qué consiste lo que se llama la concepción materialista de la historia. Y por supuesto los textos posteriores del Capital a partir de la economía política. Pero ¿cuál es la teoría esencial de Marx? Que el capitalismo es capaz de destruir los bienes que le producen la riqueza, o sea, el trabajo obrero y la naturaleza. Esa es una tesis central de Marx, y que los obreros tienen la capacidad de hacer una revolución que pueda transformar esa realidad a favor de los obreros, pero también a favor de la naturaleza, podríamos decirlo en esos términos de Marx. ¿Se entiende? Entonces la lucha de clases jugó un papel sumamente importante durante el siglo XX, porque era la revolución de un sujeto histórico llamado clase obrera que podía transformar las realidades para todos. En cuanto a los obreros, pues somos, y las obreras somos mayoría. Entonces la centralidad de la lucha es la lucha obrera. Bien, un segundo momento de ese marxismo es Antonio Gramsci. De pronto ustedes han leído a Antonio Gramsci. ¿Qué es lo que propone Gramsci? Gramsci dice, sí, esa teoría de Marx de la lucha de clases, pues es sumamente importante. Es la fuente de todo el pensamiento revolucionario europeo. Pero le falta un pequeño detalle. Es que no toda la gente es obrera. Es más, digámoslo en estos términos. El trabajo obrero excluye a otros sectores del trabajo obrero. ¿Se entiende? La fábrica excluye a algunos sectores del trabajo obrero. Y entonces Gramsci dice, ¿qué hacemos con esos otros sectores de la población que no entran a la fábrica y que no podemos llamar obreros? ¿Hacen parte o no hacen parte de un contingente emancipatorio? Entonces la respuesta de Gramsci es sí, hacen parte. O sea, que a la lucha de clases que identificó Marx había que vincularle otros factores. Y otros factores podrían ser, por ejemplo, uno, el factor racial. ¿Qué es el factor racial? Hombre, que no pueden entender de la misma manera la fuerza de trabajo blanca que la fuerza de trabajo negra o indígena en regiones colonizadas. Porque el trabajo negro e indígena en regiones colonizadas vale mucho menos que el trabajo blanco. Porque se le paga menos a lo indígena y se le paga menos a lo negro. Porque no solamente tienen la carga del capital, tienen la carga de la estigmatización colonialista. Ah, son negros. Ah, son indios. Pueden observarlo en el norte de México, después del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y la manera como
se explotan comunidades indígenas enteras. Bueno, pueden ver una aventura de cómo se explotan comunidades negras enteras. Entonces Gramsci propone no solamente clase, sino también entenderlo desde la perspectiva de raza. 3. La perspectiva de género. Pues en la industria que conoció Marx, la empresa que conoció Marx, tenía otra exclusión, era la exclusión de género. Porque a esa fábrica no entran las mujeres. Las mujeres incursionaron en las fábricas a partir de la segunda mitad del siglo XIX y tuvieron que hacer una huelga para que les pagaran igual. Y celebramos el Día de la Mujer porque unas mujeres murieron en una fábrica pidiendo que las trataran igual que a hombres. O sea que la vinculación de las mujeres al trabajo también es más excluyente y desigual. O sea que hay otro factor de emancipación, el género. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces tiene clase, raza, género. 4. Ubicación territorial. Y ubicación territorial es que, perdóneme, pero una mujer negra en Estados Unidos buscando trabajo, una mujer norteamericana, negra, pobre, buscando trabajo en Estados Unidos, no le va igual de bien que a una mujer negra, pobre, haitiana en Estados Unidos buscando trabajo. ¿Se entiende la diferencia o no? Bueno, entonces también la ubicación territorial te jode. ¿Cómo se construyeron nuestras nacionalidades como la colombiana? No se construyeron en el odio regional entre nosotros. Que los costeños son perezosos, que los pastuzos son brutos, que los indígenas son dejados, que es así o no es así, que los paisas son ladrones, que los llaneros son lanzados. Entonces creamos un montón de estigmas contra la gente de las regiones para poder tener una carga que pudiera dominarlos. Entonces la dominación explicada desde la perspectiva de Gramsci no es solo la opresión o la dominación explicada por Gramsci, no es solo la opresión o la dominación de la clase que trabaja, es también la opresión y la dominación a otros niveles. ¿Por qué? Y esto ya es mucho más reciente, son interpretaciones de Gramsci, por ejemplo, la que hace María Lugones. María Lugones dice, las cadenas de opresión serían más o menos así: la de clase del capitalista contra el obrero, la del obrero que llega mamado de ser explotado en la fábrica contra la familia, esposa e hijos, la de la mamá golpeada por el marido que se venga con los chinos, el chino grande que se venga con el chino chiquito de la escuela. ¿Se entiende esto? Cadenas de opresión que mantenemos. Y entonces en la escuela hay que burlarse del negrito, y en la escuela hay que burlarse del indio, y en la escuela hay que burlarse de la niña, porque hemos aprendido y hemos reproducido en nuestra vida cotidiana las cadenas de opresión que van más allá del problema de la clase. Así que si uno quisiera construir un proyecto emancipatorio, tiene que empezar por Marx, clase, pero no se puede quedar ahí. Tiene que entrar a otras categorías de la lucha emancipatoria como género, etnia o raza y ubicación territorial. Eso daría un complejo de luchas diferente hoy en el mundo y en nuestros territorios, porque entonces ya no me preocupo solamente por organizar a los que tienen un trabajo formal, que son los obreros clásicos. Tendría que pensar también en organizar dentro de los obreros a los que no tienen un trabajo formal, o sea, toda la clase precarizada. Pero además no es suficiente esa organización. Tengo que trabajar en términos de organización de las mujeres. De las mujeres con un discurso desde la perspectiva del género y desde la perspectiva del ser mujer, que es diferente al ser hombre. Y tengo que trabajar desde la perspectiva entonces de los grupos étnicos, raciales y la recuperación de su cultura y en la comprensión de los universos construidos desde la emancipación. Lo negro y lo indígena en Colombia y en América Latina son experiencias de lucha emancipatoria negada por la sociedad capitalista, porque el obrero es importante cuando entra a trabajar, el negro es importante en cuanto entre a trabajar, pero no como productores de cultura, no como generadores de pensamiento libre, no como generadores de pensamiento emancipatorio. Desde una perspectiva emancipatoria, de lo que llamaríamos el pensamiento emancipatorio, nosotros tendríamos que aprender a conectar 4 experiencias de lucha: trabajo, género,
raza y territorio. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que ha pasado entonces hoy en la perspectiva de América Latina y de lo que llamaríamos el sur global? Pues que el sur global está pensándose cómo se articulan estas luchas, volviendo por lo que planteé hace un rato. Mientras el capitalismo ha logrado tejer perfectamente la opresión de capitalismo, colonialismo y patriarcado, nosotros seguimos fragmentados. Entonces la tarea sería tejerlas. Boaventura de Sousa Santos propone una categoría para ese tejido que él llama la ecología de saberes. ¿Qué es la ecología de saberes? La ecología de saberes es comprender dos cosas. Primero, que todo conocimiento producido socialmente es conocimiento válido. Conocimiento válido. O sea, que el conocimiento producido por los pueblos indígenas en sus tradiciones son conocimiento válido. No son mitos ni leyendas, ni ellos son tribus, son cultura. Y ese es un conocimiento válido que alimenta el saber de todos. Dos, que ese conocimiento que nosotros hemos adquirido como único conocimiento válido es un conocimiento eurocentrado, colonialista, patriarcal y capitalista. Y que nosotros lo seguimos reproduciendo a través del aparato de la escuela. O sea que en la escuela seguimos enseñando el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. Porque el modelo... ¿Qué pasó? ¿Conmigo? Ah, que lo voy haciéndome señas ya. ¿Cómo voy el tiempo? Yo no sé, yo empiezo a hablar. ¿Oye? ¿Estamos bien o...? Está bien, así. Ya, ¿qué estaba diciendo? Nuestra escuela es una escuela colonial. Seguimos enseñando los patrones de la ciencia de la Europa moderna. Y hemos descuidado, desprotegido, desechado los conocimientos propios. Entonces, una escuela colonial. Yo soy una escuela capitalista, por Dios. Ponemos al muchacho desde los 5 años a competir por el primer puesto con sus otros iguales, para enseñarle al muchacho el individualismo y la competencia, que son las claves del desarrollo capitalista desde el punto de vista de la construcción de la subjetividad. Entonces el niño tiene que sacar el primer puesto, o el segundo, o el tercero. Uno saca el tercero y ya se siente bien. Y entonces ¿qué logramos hacer en la escuela? Pues pusimos a competir a los iguales para ser más dóciles con los superiores. Entonces tenemos estudiantes preferidos, porque son los más queridos. Y tercero, hiperracionalizamos el conocimiento. Solo es importante aquello que entra por la razón. Y perdemos de vista otras posibilidades del aprendizaje, como el sentir, como el amar, como el correr. No desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, no. Desde la perspectiva de la construcción de conocimiento colectivo, desde la perspectiva de la construcción de pensamiento comunitario. Porque la teoría de las inteligencias múltiples nos vuelve a lo mismo. El individuo que es más espacial, más cognitivo, más no sé qué, más no sé qué. No, es el grupo que aprende. Porque nuestros estudiantes aprenden en contextos colectivos, pero la escuela los separa en individuos y les enseña a ser individuos. Pues esa es nuestra escuela colonial y es nuestra escuela capitalista. Y además en la escuela hay que burlarse del negro y del indio y de la mujer, etc., desde la misma perspectiva colonial. Y es patriarcal. Y es patriarcal porque nuestra escuela sigue enseñando los mismos dogmas de la fe católica, con todo el respeto con los que son católicos. Pero el catolicismo nos enseñó una cosa, que la mujer no, el catolicismo, o mejor, la tradición judío-cristiana, para ser más exactos. Porque la tradición judío-cristiana nos enseñó que la mujer no hace parte del grupo de poder. La mujer está excluida del poder. Para el poder están los hombres. La mujer está en la casa haciendo otras cosas. Está el papa y el cardenal. Yo no sé de eso, pero usted me puede ayudar. El papa, los obispos, los superobispos, no, los sacerdotes, como sea. No lo hago con sentido de burla, no lo sé. Los diáconos, todos son hombres en la estructura. Bueno, y entonces, ¿cómo construyo un mundo igualitario
cuando la creencia del futuro y de la vida impone una lógica de poder machista y patriarcal. Creo que hay que diferenciar patriarcalismo de machismo, ¿no? El patriarcado es ese conjunto de instituciones, de culturas, de sistemas. Y el machismo son las prácticas particulares que manifiestan el patriarcado. Eso sería, digamos, la diferencia. Entonces tenemos una escuela patriarcal, capitalista y colonialista, pues que propone eso en términos de la ecología de saberes. Pues que nosotros tendríamos que construir una escuela que saliera de ahí. Una escuela que aceptara los conocimientos propios, es decir, los conocimientos de la cultura, de los pueblos, las tradiciones de los otros y de las otras, que los tejiera en un sentido de lo que él llama eso de la ecología de saberes. Al lado de esta teoría de la ecología de saberes, hay una teoría de Silvia Rivera Tuchinkansky, boliviana, feminista, a veces marxista, a veces no. Digo a veces marxista porque es marxista y a veces no porque pelea con los marxistas patriarcales, digamos así. Silvia Rivera propone un punto de encuentro para la construcción de un proyecto emancipatorio que ella llama el Chixi. Chixi, con Che y X. Chixi. ¿Qué es el Chixi? El Chixi es el espacio gris del tejido donde el color no es y es al mismo tiempo. Es ese punto del tejido donde usted no logra diferenciar la particularidad del color. Ese es el Chixi. ¿Qué propone ella en términos de nuestro proyecto emancipatorio? Pues que tendríamos que llegar a un lugar de nuestro proyecto emancipatorio en el cual se combinaran y se tejieran nuestras luchas en donde más o menos pudieran volverse la misma lucha. O casi que pudiera ser difícil identificar la particularidad, pero tejer un gris tan sólido que no se rompe en términos de tejido. Ese es el Sichi. Y el tercero es la teoría o la propuesta metafórica del tejido de María Lugones, que se ha construido sobre dos conceptos. El concepto de interseccionalidad e intersectorialidad. ¿Qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad tiene que ver con la posibilidad de alimentar cada una de las luchas con otra. Alimentar cada una de las luchas. Si salen a marchar los campesinos, ¿puede esa lucha de los campesinos alimentar la lucha de los obreros formalizados? ¿Sí o no? Podría ser que sí, pero los obreros formalizados se quedan esperando a ver qué sucede con los campesinos por televisión, y lo peor es que lo hacen a través de Caracol y etc. ¿Podrían las luchas de los estudiantes alimentar las luchas de los campesinos? ¿Sí o no? Sí, pero los estudiantes se quedan estudiando mientras los campesinos están en la calle. O los campesinos se quedan en la siembra cuando los estudiantes están en paro. Y el obrero promedio clásico que tiene un contrato de trabajo y una convención colectiva no sale en ninguna de los dos, ni cuando los negros ni cuando los estudiantes. Sale cuando lo tocan a él. Entonces lo que propone la interseccionalidad es que yo pudiese aprovechar esas luchas. El yo quiere decir el sujeto colectivo pudiera aprovechar esas luchas para construir una lucha más grande que peleara el poder y que saliera de la pelea coyuntural para pelearse el poder. Y ella propone entonces la metáfora del tejido. La metáfora del tejido de María Lugones tiene tres partes. El telar, donde se teje. El telar es el contexto histórico del cual hacemos parte. Dos, la urdimbre. La urdimbre son cada uno de los hilos, ¿cierto? El hilo amarillo, el rojo, el negro, el azul, etcétera, etcétera. ¿Y qué son los hilos? Los hilos son los actores de la lucha en el territorio. ¿Quiénes en el territorio están peleando? Están peleando los jóvenes, los estudiantes, el movimiento LGBTI, las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras, etcétera, etcétera. Bueno, es la urdimbre. Con esa urdimbre yo construyo el tercer momento, que es la trama. ¿Cómo se llama? La trama. Es para ver si están despiertos. ¿La qué? La trama. La trama es la historia construida por esos actores. La trama es la posibilidad de tejer las luchas de esos actores. Entonces la trama, en términos de María Lugones, será un tejido muy sólido porque tiene la lucha de todos. Negros, trabajadores, indígenas, mujeres, jóvenes, LGBTI, etcétera, etcétera. Tiene el color de todos, pero no se separa porque es un solo tejido. Entonces el tejido es diferente a los hilos,
porque el tejido no es una mera sumatoria, es una combinación que permite que el tejido tenga su propia textura, su propio color, su propia luminosidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que hacer para ir cerrando? Yo creo que nosotros desde el movimiento sindical tendríamos que salir de la idea corporativista del sindicalismo corporativo que pelea solamente por la corporación sindical y pasar a un enfoque que yo he llamado sindicalismo de masas, un sindicalismo que sea capaz de tejerse con los otros actores del territorio que no tienen trabajo, pero no solamente por solidaridad, olvídense maestros, por estrategia, porque ustedes solamente pueden pelear en ciertas condiciones, ya lo decía la maestra María Eugenia, no pueden estar haciendo un paro todos los días. Pero resulta que los más desclasados del trabajo, ¿sí o no? El tema organizado, ¿cuál es la experiencia en Cartagena? Cartagena los trabajadores lograron armar un sindicato de 20 gatos. 20 gatos son gatos importantes, ¿no? Ahora creen ustedes que no cualquier gato. 20 gatos. ¿Había fuerza para hacerle un paro a la Sociedad Portuaria de Cartagena? No. ¿Qué hicieron? Pues salieron a buscar a los taxistas. Bueno, hablaron con los taxistas y coincidencialmente al otro día los taxistas hicieron un paro en la puerta de la Sociedad Portuaria. Y cuando llegaron los de la Sociedad Portuaria, vengan, ¿y los taxistas qué tienen que ver con nosotros? Ah, nada. ¿Y por qué están en paro acá? ¿No nos dejan entrar los camiones? Ah, no sé. Parece ser que usted tiene un conflicto allá con los trabajadores, hable con ellos. ¿Te tocó negociar con la Sociedad Portuaria? ¿Y quién hizo el paro? Los taxistas. ¿Qué tenían que ver los taxistas con la Sociedad Portuaria? Los trabajadores de la sal de Manaure, la mayoría indígenas en La Guajira, hicieron una huelga de 85 días. Llegamos al borde de la huelga, había que levantarla, convocamos la Comisión Nacional de Concertación, toda esa vaina, y levantamos la huelga. Cuando levantamos la huelga, oh coincidencia, que el pueblo indígena guayú estaba parado en la entrada de la fábrica y no dejaba entrar a nadie. Interseccionalidad en la lucha. Interseccionalidad. La posibilidad de tejer la lucha con otros actores. Pero adicionalmente, porque nuestra lucha no es una lucha solamente por el trabajo. La lucha nuestra es la lucha por el poder, por la democracia, por la paz, por la justicia social. Entonces, tejemos una identidad en las luchas que nos permita decir por qué luchamos. Y sacamos las luchas de sus respectivos particularismos, de sus perspectivas de su perspectiva corporativista, y la ponemos en función de una agenda común, de una agenda general, digamos de una agenda de resistencias que combinan tres cosas: inclusión, que fue por donde empezó la lucha de los derechos del siglo XX; igualdad, que fue la gran bandera del siglo XX, que es ahí donde nace el clasismo; pero también, como lo ha dicho Rodríguez Garavito, redistribución o igualdad, y reconocimiento. Las luchas no son solo por la igualdad, las luchas son por la inclusión, por la igualdad y por el reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Pues que somos iguales, sí, pero también somos diferentes. El color de mi tejido, el color de mis hilos es diferente a otros. Tenemos diferencias, y esas diferencias hay que ponerlas en términos de reconocimiento. El reconocimiento, ser mujer a hombre. Es diferente ser mujer negra o mujer indígena, y es diferente ser mujer negra obrera que mujer indígena desplazada. Esas diferencias pesan a la hora de construir un proyecto emancipatorio, y pesan porque esa opresión tiene una apuesta emancipatoria. Entonces yo tengo que reconocer esa apuesta emancipatoria. No puedo pelear solamente por las mujeres que tienen un trabajo clásico con una convención colectiva, jornada de trabajo de 8 horas y permiso para hacer pago. Lucho por las mujeres, o luchamos con las mujeres y por las mujeres que se tejen a partir de esas precariedades, que luchan contra el patriarcado. La última experiencia país, la de las mujeres zapatistas. Bueno, todos escuchamos del zapatismo, ¿cierto? Y del subcomandante Marcos allá en Chiapas. Pero llegó un momento en que, cuando ya se creaba la estructura de gobierno de las caracolas, que es una estructura de gobierno 50-50, 50% mujeres,
50% hombres que gobiernan durante un año en una junta de gobierno municipal, pues llegó un momento en que había que establecer cómo enfrentar el machismo en la casa. Y el machismo en la casa era que el indígena tomaba trago, echaba tequila o mate o lo que fuera, y llegaba a la casa a golpear a la mujer. Entonces se aprobó una ley para el Estado zapatista, y es que ningún man puede llegar borracho a la casa. No pongan esa cara de alegría ustedes, miren, se rieron, ¿no? Ningún man puede llegar borracho a la casa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si se emborracha le toca pasar primero la fea para poder ir a la casa, ¿sí o no? Porque es la manera de limitar que el tipo llegue borracho a agredir a la familia. Y eso lo ganaron por ley las mujeres peleando. Ustedes dirán que está bien como está organizado el sindicalismo, pero yo creo que no. Que el sindicalismo colombiano le faltan cosas. Le falta entender por lo menos tres cosas. Uno, que el mundo del trabajo cambió. No es el mundo de los hombres blancos. Y mucho menos en contextos tan diversos como América Latina y Colombia. Así que ese sindicalismo de hoy, que es un sindicalismo corporativista, no está reconociendo las diferencias de género, de raza, de territorio, y que debería organizarse de manera diferente para que a ese sindicalismo entre el género, la raza y el territorio. Que lo que acaba de pasar en el Congreso es una tragedia, porque es un sindicalismo que se pone de espaldas a la diversidad de las luchas hoy en Colombia y se queda con lo que ya conocen, el obrero clásico formalizado. Lo digo con todo el respeto, yo sé que ustedes son de la CUD y que vienen del Congreso y que seguramente tendrán discusiones con respecto a lo que pasó, pero lo que pasó en el Congreso al negar, por ejemplo, la participación porcentual de mujeres, de jóvenes, que llamaron ley de cuotas, pues hombre, eso es un error. Es un error, porque es pararse en la línea de la igualdad solamente, o sea, del liberalismo radical del siglo XX, la justicia de equidad de Rawls, sin entender la complejidad y la diversidad latinoamericana, sin comprender la diversidad de nuestras luchas. Una lucha emancipatoria tiene que tener hoy esas categorías: clase, género, raza y composición territorial. Tiene que tener todos los actores, actores del trabajo formalizado, el trabajo precarizado y tercerizado, las luchas por la tierra, las luchas por el agua, las luchas por la vida. Y ese tejido es el que nos puede dar esperanza en Colombia para construir un nuevo poder, un poder diferente a lo que hemos vivido, un poder antipatriarcal, anticapitalista y anticolonial. Y eso pasa por la escuela. Y pasa por una escuela que se decida a romper las cadenas del conocimiento patriarcal, las cadenas del conocimiento colonial y el eurocentrismo que legitima su invasión sobre nosotros a través de la ciencia. Ahí están las pautas, creo yo, de un proyecto emancipatorio. Muchas gracias a ustedes por